Este es un problema de trigonometría. Lo leemos. Calcula la altura de un árbol sabiendo que desde un punto del terreno se observa su copa bajo un ángulo de 30 grados y si nos acercamos 10 metros bajo un ángulo de 60 grados. Lo que primero debemos hacer es hacer un gráfico. Dibujamos la superficie del suelo, dibujamos el árbol y nos dice que lo que necesitamos calcular es la altura del árbol, o sea que en definitiva nuestra incógnita va a ser esto. Y dice que sabiendo que desde un punto del terreno, desde un punto, por ejemplo, elegimos este acá, se observa su copa bajo un ángulo de 30 grados, o sea que la copa, se observa su copa bajo un ángulo de 30 grados. Y si nos acercamos 10 metros, o sea un punto más cercano, 10 metros, vemos su copa bajo un ángulo, dice, de 60 grados. Bien, y ahí tenemos ya el esquema para poder comenzar a resolver. Fíjense que se forma aquí, se forma un triángulo rectángulo, ya que este es un ángulo recto, y aquí se forma un triángulo oblicuo. Y aquí el más grande es un triángulo rectángulo. Bueno, entonces comenzamos a resolver. Fíjense que la incógnita es la altura. La altura es este lado, este cateto del triángulo rectángulo. Pero tenemos solamente esta incógnita y solamente tenemos un ángulo, o sea que no lo podríamos resolver aún directamente. Deberíamos encontrar al menos este lado, o sea la hipotenusa, para poder así después aplicar alguna función trigonométrica acá y encontrar el valor de x. Entonces, deberíamos focalizarnos en encontrar la longitud de este lado, que es la hipotenusa de este y es un lado de este otro triángulo oblicuángulo. Entonces, supónganse que le llamamos a este lado. Vamos a encontrar el valor de A. Fíjense, en este triángulo oblicuángulo tengo este lado, tengo este ángulo y necesito conocer ese lado. Fíjense que acá lo que tenemos es un ángulo llano y conocemos 60 grados, este de 60 grados. Podríamos sacar su ángulo suplementario restándole 180 grados, 60. Entonces, 180 grados menos 60 grados va a ser 120 grados. Entonces, tenemos la amplitud de este ángulo. Tenemos la amplitud de este ángulo. Podríamos tranquilamente calcular la amplitud de este ángulo. Restándole a 180 grados, que es la suma de los ángulos interiores, le restamos 120 y le restamos 30. Entonces, ese ángulo nos va a dar 30 grados. Quiere decir que este ángulo de acá mide 30 grados. Bien, ahora ¿qué podemos hacer? Tenemos la longitud de este lado y tenemos su ángulo opuesto. Podríamos aplicar la ley del seno para encontrar este lado. Entonces nos quedaría 10 metros sobre el seno de su ángulo opuesto, que es 30 grados, el que acabamos de encontrar, es A. El valor de A, que es la incógnita, sobre el seno de su opuesto, que es 30 grados. Bien, y aquí nos damos cuenta que podemos simplificar seno de 30 con seno de 30 porque son exactamente iguales y están haciendo la misma operación en ambos miembros y llegamos a la conclusión que A, la longitud de A es 10 unidades. Bien, entonces ya tenemos la longitud de la hipotenusa de este triángulo. La hipotenusa, un ángulo, y su cateto opuesto, que es la incógnita, mediante qué función trigonométrica se relacionan. Mediante el seno. Entonces eso es lo que vamos a aplicar. El seno de 60 grados
es igual a X, o sea, su cateto opuesto, sobre la hipotenusa que encontramos que valía 10 unidades. Bien, despejamos la X, entonces nos queda seno de 60 grados por 10 igual a X. Esto lo resolvemos con la calculadora. Y nos da 8,66. Bien, entonces, este es el resultado final de nuestra incógnita. Ahora, como es un problema, debemos dar la respuesta. La respuesta era la altura del árbol, o sea, lo que nos preguntaba era la altura del árbol. La altura del árbol es de 8,66 y tenemos que dar la unidad. Los datos que utilizamos para llevar a cabo estos cálculos, ¿en qué unidades estaban? Fíjense, el 10 correspondía a los 10 metros. Por lo tanto, el resultado va a estar en metros. El árbol mide 8,66 metros.